Podemos empezar. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, amigas y amigos. Tenemos el lujo esta mañana, después de un magnífico diálogo en relación a las políticas de cine que debemos llevar adelante y, sobre todo, esa envidia por nuestros vecinos, cuando una política se identifica como una política autora, como una política pública, como una política de Estado. Pues vamos a pasar ahora a este último diálogo antes del premio y de la clausura, que es un diálogo en el que tenemos el lujo de tener al compañero Sami Naïr y a José Naranjo, que son dos personas que podríamos decir que tienen todas las antenas puestas en lo que es la actualidad, dónde están los retos, los desafíos, los peligros también, que es muy importante poder hacer un buen diagnóstico, pero al mismo tiempo son dos personas, podemos decir, desde el punto de vista de la socialdemocracia, luminosas para nosotros, puesto que son capaces de ese diagnóstico, llegando al fondo de lo más oscuro y de lo más tenebroso, donde están nuestros miedos y donde están también nuestros desafíos, ser capaces de encontrar la parte positiva, la parte de salida, precisamente de qué manera podemos encontrar elementos de futuro para nuestra lucha, para no decaer ante un diagnóstico que a menudo resulta desalentador y, sin embargo, justamente encontrar argumentos para levantarnos cada día con más fuerza, los que ya no somos tan jóvenes, pero sobre todo también los que sois jóvenes y necesitáis y buscáis esa épica de futuro que una socialdemocracia tiene la obligación de mantener siempre encendida, porque siempre hay retos, siempre hay muchos riesgos y miedos, y de la socialdemocracia depende precisamente ser capaces de dar una respuesta racional, una respuesta que tenga que ver con la realidad y con la experiencia, pero sobre todo una respuesta militante, activista, y que no pierda nunca de vista nuestros valores, aquellos que nos hicieron lo que somos. Decir que cuando Irache me propuso el moderar este diálogo, la verdad es que fue para mí una especie, como digamos, de flashback al año 90, en el que vine a Madrid por primera vez a la Ejecutiva Confederal de la UGT como única mujer de la Ejecutiva, y tenía como misión la acción social. En esa acción social, como única mujer de la Ejecutiva, pues uno de los mandatos que para mí fue un vendaval eran las migraciones. En aquel momento, en el año 90, todavía tenía la UGT muchísimos grupos de emigrantes españoles. Digamos, mi primera tarea fue coger la maletilla, que ya nunca dejaría, e ir, digamos, capital por capital, a Suiza, Alemania, Francia, a Holanda, a encontrarme con los compañeros ugetistas y socialistas, que también había sus pequeños debates en aquel momento ya también, que eran emigrantes, antiguos emigrantes, y que eran la mayoría líderes de los sindicatos, y que me contaron pues sus penurias cuando habían emigrado, y también en el momento todos sus aprendizajes y de qué manera tenían todavía en aquel momento mandatos en relación a las pensiones, a los retornos, etcétera. Pero al mismo tiempo tenía el mandato de continuar, de empezar lo que era la acogida, el trabajo, diríamos, de la Unión General de Trabajadores en relación a los inmigrantes, que en aquel momento estábamos haciendo frente a la segunda gran regularización. La primera había sido más bien restrictiva, a la segunda gran regularización. Aquí hay compañeros de Almería que nos acompañaron y que me acompañaron en aquel momento tan importante, y donde precisamente empezamos ese trabajo de acogida, de diálogo en aquel momento con la asociación ATIME, con Beyuki, y también con un jovencísimo, Antonio Hernando, que recién licenciado en Derecho, pues se enganchó a todo el tema de la defensa de los derechos de los inmigrantes en España como, digamos, una bandera política de progreso, y que fue, digamos, su momento, ¿no?, de entrada en la política militante. A partir del 95, que me fui a Bruselas, me acuerdo que con esa obsesión, habiendo conocido el No Man's Land de Melilla, habiendo
yo trabajado y conocido los encierros en las diferentes parroquias con los inmigrantes, los primeros congresos que hicimos con emigrantes españoles e inmigrantes que estaban en España en aquel momento en sus primeras regularizaciones, peleando por sus papeles, que todavía, en estos días lo hemos visto, que todavía es un tema fundamental en España el conseguir esos papeles ansiados para poder transitar sin miedo y sin estrés en nuestras calles. Pues en aquellos momentos, cuando marché a Bruselas, ya con pleno auge, digamos, de las políticas inmigratorias en España, que de todo había, recuerdo que mi obsesión fue allí en Bruselas que Europa no tenía una política de migraciones, de inmigración, tenía la política de asilo y refugio obligatoria, por así decirlo, que no era europea, sino que era los derechos universales, pero que no tenía como sí una política migratoria. Y en cada elección, en cada programa, volví a decir, Dios mío, nos falta esa asignatura pendiente, no hay valentía para afrontar que Europa tiene que hacer frente precisamente a todos los nuevos europeos que han hecho vocación de ser europeos sin perder su origen, sin perder la relación con sus países por múltiples razones. Y recuerdo que en esos distintos momentos era esencial también identificar qué modelo, porque decíamos, bueno, el modelo comunitarista británico, el modelo de plena integración francés, el modelo del Gastarbeiter alemán, todos eran modelos que tenían sus pros y sus contras. Y lo veíamos sobre todo en los jóvenes de la diáspora que a menudo venían también al Parlamento. Pero lo que no teníamos era un modelo, podríamos decir así, español. Y, sin embargo, ese no modelo español, en el momento en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hicimos frente, yo creo que saldrá a la primera crisis, gran crisis de los cayucos, de la que tanto José Naranjo sabe y ha escrito, y muy bien, pues fuimos capaces de establecer también ante una crisis y de una manera reactiva, pero con una absoluta vocación de progreso, de derechos de las personas, de aceptar, digamos, la necesidad de establecer un diálogo con los países de origen, de lo más posible de igual a igual con los gobiernos de esos países de origen y al mismo tiempo facilitar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas facilidades, capacidades para la integración. Pues ese modelo ha sido, sorprendentemente, cuando ha venido la enorme crisis de los refugiados viniendo de la guerra de Siria, pero también la de los migrantes y la de los inmigrantes de todo el resto de África, ha sido el único modelo que, habiendo visto el fracaso de los otros, porque tenían, digamos, también semillas de gueto, ¿no? o de apartheid, por así decirlo, ha sido, digamos, de una manera sorprendente. Yo me lo he encontrado con los directores generales con los que he tenido que trabajar, muy preocupada desde el ámbito del transporte, precisamente por crear corredores seguros para estas personas, para que evitásemos, en primer lugar, esa situación mortífera en el Mediterráneo, pero también para que desde el país de origen hasta Libia, hasta Marruecos, hasta lo que es, digamos, el Sahel, pudieran y tuvieran la posibilidad de llegar de la manera más segura posible. Pues ha sido poquito a poco se ha abierto el camino, ese no modelo español que, sin embargo, tenía algunos aspectos fundamentales en cuanto a, digamos, el triplete, ¿no? Pues el trabajo con los países de origen, digamos, en un diálogo lo más de igual a igual posible, de cooperación y de inversión. En segundo lugar, la preparación de una llegada organizada, de tener la posibilidad de acogida, digamos, de fórmulas de tránsito de ida y vuelta, y finalmente el gran reto, que es la integración en una España cada vez, digamos, más envejecida, por otro lado con una sociedad civil viva, que desde el principio, cuando se nos planteó la necesidad de acogida desde los
cupos que se plantearon en el Consejo Europeo, que nunca se han llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy, pues esa capacidad, digamos, de acogida en las administraciones, los ayuntamientos, que Rajoy nunca dejó porque lo planteó vía las ONGs, pues sigue estando esa latencia de esa capacidad de acogida, y que son nuestros valores, pero que un Gobierno de Rajoy evidentemente no iba a facilitar de ninguna de las maneras. Pues desde esa experiencia tenemos hoy ahora el lujo de, con Sami Naïr, que conocéis porque, digamos, es casi más español que francés, y que, digamos, es una personalidad además de compañero, que tiene esa doble visión desde Europa, porque ha sido también compañero eurodiputado, pero sobre todo por su gran compromiso con las políticas de codesarrollo y las políticas de migración en Europa. Es enormemente crítico, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de establecer soluciones. Sami, te doy la palabra para que hagas, digamos, un poco esa parte de diagnóstico de cómo lo ves, que en tus últimos libros eres tremendamente explícito, tremendamente científico al mismo tiempo, y nos das también, por otro lado, esperanza. Muchísimas gracias. Buenos días. Estoy evidentemente muy contento de estar con vosotros hoy después de esa presentación. La verdad es que no me queda mucho por qué decir, porque ha hecho un resumen perfectamente inteligible, racional y tanto histórico como, vamos a decirlo así, estructural de la situación en la que estamos. Creo que vamos a hablar de la manera siguiente, desde Europa y desde la situación global. Desde Europa creo que ahora la situación es bastante clara, negativamente hablando. Es decir, que estamos en crisis migratoria desde prácticamente 1991-92, porque se ha puesto en marcha una política de gestión de las fronteras apolítica, no política. Es decir, una política que consiste en considerar la construcción europea y el continente europeo como un mercado, y cuando el mercado necesita mano de obra, abren. Cuando el mercado no necesita porque está en crisis, cierran y expulsan. Y cuando digo abren, no significa que dan la posibilidad a la gente que llega de integrarse. Acabas de utilizar una palabra que a mí siempre me plantea problema, la palabra de sociedad civil. La sociedad civil europea, salvo unos sectores muy conscientes y muy movilizados, nunca ha hecho algo para los inmigrantes, y menos aún para los extranjeros. Basta con hablar con un subsahariano, con un magrebí, para saber sus dificultades para encontrar un trabajo en la sociedad civil, para poder alquilar un apartamento, para poder entrar en la sociedad civil. La sociedad civil es racista. No en general, pero es en la sociedad civil en la que los prejuicios, los más importantes, son vigentes. Eso no es una condena de la sociedad civil, porque la sociedad civil es la expresión de la sociedad también política, de las políticas del Estado. Pero fundamentalmente el problema es muy complejo. Y a partir de 1991-92, con la puesta en marcha de dos reformas fundamentales, la reforma de la entrada en Europa para los inmigrantes y al mismo tiempo la reforma del derecho de asilo en Europa. Porque con la firma del Tratado de Maastricht tuvimos que cambiar nuestras constituciones, y yo escribí, lo digo pasando, un libro sobre este tema, porque teníamos un ministro del Interior, Charles Pasqua, que propuso cambiar la Constitución francesa. La Constitución francesa decía: Francia tiene el deber de acoger a los exiliados. Pasqua y el gobierno en aquella época de Balladur
con Mitterrand presidente de la República, y en nombre de la construcción europea cambiaron solo un verbo en la Constitución. El verbo deber lo quitaron y pusieron puede, poder, lo que significa que no hay ninguna obligación moral, ética del país para acoger a los exiliados amenazados en su vida. Y eso es muy emblemático del modelo europeo que hemos construido, porque Europa no era solamente un proyecto político, no era solamente un proyecto, vamos a decirlo así, económico. Al fin y al cabo, como lo había dicho de manera absolutamente extraordinaria este gran filósofo checo, Jan Patočka, Europa era y es en el mundo caótico en el que estamos en el planeta, porque tiene esa herencia de su humanismo del siglo XVIII, de la Ilustración. Europa es, digamos, una llama, ilustrada. Europa es una idea ética. Si olvidamos la ética europea, si olvidamos la moral europea, entramos evidentemente en la misma visión que la de otros países que pueden pasar de un lado a otro sin tener problemas morales. Mirad lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Con lo cual, a partir de aquella época, fundamentalmente se olvidó el tema migratorio. Tienes toda la razón de recordar ese momento, porque nosotros luchábamos en contra de esa evolución, pero bueno, éramos como locos. La gente decía, pero ¿de qué están hablando? Y eso estalló evidentemente, inevitablemente después de la crisis del euro, estalló con la crisis de 2014-2015, pero antes de 2014-2015, todos los compañeros, los amigos que trabajan sobre la inmigración saben que cada día hay muertos, cada día hay expulsiones, cada día hay racismo en la vida diaria, que no ha cambiado absolutamente nada. Y esa crisis de 2015 puso de relieve, evidentemente, no solo la estrategia apolítica de la Unión Europea, sino su incapacidad en afrontar el problema político planteado por, digamos, la demanda de asilo en un contexto de destrucción de 3 países al mismo tiempo: Afganistán, Irak y Siria. ¿Cómo reaccionó Europa? Europa reaccionó tal y como lo hemos visto. Una demanda que embarcaba en aquella época prácticamente 4 millones de personas. Europa decidió adoptar 162.000 personas. Dijo que iba a hacerlo en el marco de 2 años. 2015, estamos en 2018. Las cifras hoy las conocemos. 17.000 personas han sido integrados. Y mientras tanto, hay 2 millones de personas que están vagando sin papeles en campos de internamiento en Europa, que están en las grandes ciudades, que están en los campos de Grecia, de Italia. Yo vi, hace unas 2 semanas estaba en Cagliari, en Cerdeña, y he visto a estos pobres estos pobres subsaharianos, pero también sirios, etcétera, vagando en Cerdeña, sin saber cómo van a comer mañana y dónde van a dormir. Eso es el continente civilizado en el que estamos. Sin hablar, evidentemente, del hecho que los países del este, el grupo de Visegrad, hasta ahora no acogieron ni uno. Y eso sí, no solamente la sociedad civil sino el Estado, han adoptado oficialmente en el proceso de construcción democrático del Estado de Derecho europeo, han adoptado el discurso racista. Y dicen, nosotros no queremos musulmanes, no queremos negros, no queremos árabes, no queremos yo no sé qué.
porque van a cambiar nuestra sociedad. Evidentemente, nunca en la historia, los que estudian los flujos migratorios lo saben, nunca en la historia la inmigración ha cambiado un país, nunca. Pero bueno, es el discurso imperante, es el discurso de la extrema derecha ahora en todas partes. Es la situación en la que estamos. Incluso dentro de los 17.000 que tienen ahora papeles, hay que discutir con ellos, porque son integrados, pero para 6 meses. Consiguen, digamos, un documento y después de 6 meses ya mira, te hemos encontrado un trabajo, pero el resto depende de ti. O sea, que el apoyo al exiliado desde la perspectiva de la Convención de 1951 y 52 ha sido totalmente anulado, borrado. La Convención ha sido violada, perdón la palabra, pero violada, no hay otra, no solamente pisoteada, sino violada. Una Convención, lo recuerdo aquí, amigas y amigos, muy interesante, porque esa Convención ha sido creada en 1951-52 para ayudar a los exiliados de los países del este, que huían en aquella época de los países comunistas. Y por eso la comunidad internacional decidió otorgarles derechos de integración en todas las ciudades. Son los mismos ahora que rechazan a los inmigrantes, a los refugiados. Y la verdad es que la opinión pública, y termino con eso, la opinión pública, como las autoridades se han lavado las manos. Parece que este problema de refugiados existe ahora como una idea lejana, de las que nos acordamos cuando vemos en la televisión otros refugiados en el mar o en el desierto. Bueno, cuando descubrimos en Libia la esclavitud organizada por las mafias italianas, las mafias libias, las mafias africanas. Decimos, hay la esclavitud ahí. Pero la toma de conciencia global, es decir, y vuelvo a esa idea, es decir, lo que caracteriza fundamentalmente a Europa, su humanismo, su concepción de la solidaridad, con esa crisis ha desaparecido. De manera más global, probablemente hemos entrado en una época, eso es otro tema, no lo quiero abordar aquí, pero probablemente hemos entrado en una época de destrucción del humanismo europeo. Los filósofos franceses de los años 60-70, Michel Foucault, Louis Althusser, grandes filósofos, hablaban del fin del humanismo. En nombre precisamente, decían, del auge del individualismo. Porque no es un individualismo humanista, es un individualismo egotista. Es un individualismo en una sociedad de competición, de competitividad, y cada uno busca lo suyo. Y entonces decían, probablemente es el fin del humanismo tal y como lo hemos construido a partir de una perspectiva socialdemócrata, a partir de una perspectiva democrática, a partir de una perspectiva también comunista en aquella época, colectivista. Eso está desapareciendo, probablemente. Y es una lástima porque el humanismo en ese sentido nunca existió en ningún otro continente de la historia. Es una creación de Europa. Incluso en Estados Unidos nunca conocieron este tipo de humanismo. En la cultura norteamericana el concepto de igualdad es totalmente secundario. El concepto fundamental es la libertad del individuo, no la igualdad. Y la igualdad es el humanismo. Y entonces creo que Europa ha demostrado con esta situación, con este problema, con esta cuestión planteada por los inmigrantes y los refugiados, que sus grandes tradiciones están muriendo poco a poco en nombre de la construcción de un mercado sin corazón y mucho más problemático, sin porvenir, o sea que no sabemos dónde vamos ahora. Yo pienso que la crisis que hemos conocido, y termino con eso, pienso que la crisis que hemos conocido es únicamente el punto aparente del iceberg. Lo que va a venir, lo que está por venir,
es mucho más importante. Y lo que está por venir tiene que ver con el crecimiento demográfico del continente subsahariano, con la juventud de este continente, 41% menos de 15 años, con la incapacidad para esa gente de poder trabajar, porque las relaciones económicas internacionales y los grupos dirigentes en África no permiten el desarrollo de África, por la construcción de una cultura común. No hay diferencia entre mi cultura ahora y la cultura de un senegalés o la cultura de un ciudadano de Malí, porque ven como yo la televisión y pertenecen. Hay una copresencia en el mundo común y compartimos las mismas orientaciones y las mismas aspiraciones, los anhelos. Y probablemente mucho más grave el hecho de que la sociedad europea no está preparada. La cultura de la sociedad europea no está preparada. Y yo me temo que en el futuro, y no soy de Cassandra, yo me temo que en el futuro lo que estamos viviendo ahora, el auge del racismo en Europa, va a ser mucho más importante y nos obliga a nosotros, que pertenecemos a una corriente ilustrada que respeta la libertad, pero que tiene en su corazón la igualdad, nos pertenece a nosotros luchar para que eso no llegue. Gracias. Bien, ahora doy la palabra a José Naranjo, que es un periodista que viene desde Telde, nacido en Telde, Canarias, es decir, la parte, digamos, más africana de España, que ha tenido diversos premios, que se ha dedicado esencialmente como periodista y como escritor precisamente a trabajar sobre, a raíz también de la crisis de los cayucos, pero sobre todo los temas relacionados con África occidental, que conoce estupendamente. Además, he visto que debías estar como anteayer o algo así, ya estabas en Senegal. He visto que tenías ahí unas reuniones además muy interesantes. Lo más interesante creo también, no solamente es por el diagnóstico, sino la capacidad que tienes de transmitir toda la fuerza, la esperanza y la enorme capacidad de los jóvenes africanos y africanas precisamente para intentar resolver o apelar, por lo menos, a las soluciones de su futuro. Tienes la palabra. Muchas gracias, Inés. Bueno, agradecer, por supuesto, a la Escuela de Buen Gobierno la invitación, la oportunidad de estar aquí, hablando de estos temas un domingo por la mañana, así que es un día un poco raruno. Bueno, después de escuchar a Sami y a Inés, su introducción fantástica, la verdad es que yo, en fin, quería decir, Sami decía que hace 2 semanas estuvo en Cagliari, en Italia. Yo vengo ahora de Senegal, que es el país en el que resido desde hace 7 años y que llevo más de 15 recorriendo los países del Sahel. Y no quería desaprovechar la oportunidad de intentar trasladar la imagen que de aquí tienen los que están allí, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Como bien decía Sami, desde mi perspectiva, cuando hablamos de crisis, la crisis de los cayucos, la crisis de los refugiados, la crisis es un momento de ruptura, de cambio, y es cierto, estamos instalados en ella desde hace mucho tiempo. Estos no son más que picos que se viven, pero el problema es muy de fondo, muy profundo, que tiene que ver, como bien apuntaba Sami, las relaciones internacionales, el injusto reparto de la riqueza, etcétera. Pero, por aprovechar el tiempo que tengo, que creo que no es mucho, desde África, desde los países en los que yo me muevo habitualmente, que son países de origen y de tránsito de muchos de los migrantes que llegan aquí, Europa se percibe como una inmensa fortaleza, como un lugar, un castillo almenado, inaccesible, que genera una enorme frustración, ¿no? Yo quería hablarles un poquito de este viaje que hacen los migrantes. Es un viaje lleno de peligros, lleno de una violencia extrema, una violencia provocada. Sami Nair apuntaba a las mafias de la inmigración. Yo quería también decir que cuando uno busca en las razones, los porqués de ese viaje, esa peligrosidad,
no solo las razones están en África, también están aquí. Hemos construido esa fortaleza no solo de papel, porque existe, estamos hablando de Maastricht, estamos hablando de Schengen, estamos hablando de acuerdos de repatriación que se firman con países en algunos casos que no respetan las libertades, los derechos de la gente. Es una, digamos, una fortaleza legal, pero también es una fortaleza física, ¿no?, que se construye a partir de las vallas, de las concertinas, de las patrulleras de la Guardia Civil, de la Guardia Costera, que están trabajando, patrullando en aguas de Senegal, en aguas de Mauritania. Ese es el panorama, ¿no? Decía un sacerdote italiano que me encontré en Níger que la percepción que tienen los jóvenes africanos es la de que esto es una guerra, esto es un conflicto, y ellos son las víctimas, ¿no? El tema de Libia, por ejemplo, ese país absolutamente ahora mismo deconstruido a consecuencia de una intervención militar que no fue meditada en absoluto, que no había ningún plan para la era post-Gaddafi, que se ha convertido en un auténtico agujero negro de los derechos humanos, en donde hay todo tipo de violencias, de violaciones, de tráfico de personas. Y sí, en muchos casos son africanos los que están llevando a cabo y beneficiándose de esos tráficos, pero también hay todo un negocio detrás de la inmigración clandestina, de las policías, de la venta de material bélico para reprimir, y eso también nos afecta a nosotros, ¿no? Hablaba Sami Naïr, bueno, también lo había dicho ya de Sousa, la desaparición del mito romántico de la Europa como un lugar defensor de los derechos de la gente. Yo creo que ha quedado absolutamente de manifiesto. Creo que si Borges estuviera vivo hubiera incluido a Idomeni en su Historia Universal de la Infamia, porque las imágenes que hemos vivido en los últimos años en Grecia, estos acuerdos de la Unión Europea con Turquía, ¿no? A menudo país, ¿no?, pretendemos mandar a la gente, ¿no? Creo que son suficiente motivo para ser incluidos en esa lista, ¿no?, como digo, de la infamia, ¿no? Creo que no hemos estado a la altura. Hemos dado una respuesta no solo insuficiente, creo que decir insuficiente es quedarse absolutamente corto. Hemos dado una respuesta que no responde en absoluto al mundo que sobre el papel decimos que queremos construir, que es un mundo de integración global en el que las personas se muevan de un lado a otro. Para un joven africano... Aquí en Europa tenemos esta obsesión también de crear categorías, ¿no? Decir, bueno, pues están los refugiados, están los inmigrantes económicos. Allí no saben mucho de eso, ¿no? Son gente que lo que quieren es tener un futuro, que se ponen en el camino, que avanzan, tratan de llegar, y lo que encuentran es una respuesta... La policía me debe estar buscando o algo, ¿no? Que lo que encuentran es una... Por encima de los ruidos, vamos a seguir. Lo que encuentran es una respuesta, como digo... de violencia intrínseca y que en absoluto tiene que ver con algo que yo he aprendido y es una de las grandes lecciones que yo he aprendido en África, ¿no? Y es el valor de la hospitalidad. Siempre lo digo allí donde voy, y es que si algo me ha enseñado a mí estos años que llevo viviendo en África, y espero que me queden unos cuantos, ¿no?, de vivir allí, es que el grado de civilización de los pueblos no debería medirse por los logros científicos, por los avances, por si llegamos a la Luna o por si tenemos telescopios o coches muy rápidos, ¿no? El grado de civilización de los pueblos debería medirse por cómo tratamos al otro, cómo tratamos al que llega de fuera. Y en eso nos merecemos un sonoro suspenso, ¿no?, porque no hemos estado ni mucho menos a la altura. No me quiero comer toda la charla porque creo que hay más cuestiones, ¿no? Gracias. Sí, pues yo creo que sí, que el ruido tiene que ver con con ponernos el ambiente sonoro para por si acaso. Bien, es verdad que la situación, o sea, el diagnóstico no puede ser en estos momentos más negativo, y estamos en un momento, en 2018, en el que además tenemos a nivel, digamos, de la Europa institucional, pues toda una serie de elementos de negociación, como es el Brexit, como es el nuevo presupuesto,
Es decir, los temas institucionales que abundan además en una cierta presión que aumenta más, digamos, en los miedos, las prevenciones de los gobiernos y, por no hablar ya de los de Visegrado, digamos, tenemos Polonia, Hungría, también Eslovaquia, en fin, hay Bulgaria, gobiernos que desde luego han demostrado una situación, pero tampoco mejor que la nuestra, la situación de Italia con Libia y nosotros mismos, ¿no? Pero, sin embargo, ahora mismo se está planteando la necesidad, viene desde la vocación, por así decirlo, migratoria que descubre la canciller alemana en la crisis del 2015. Hay, digamos, una voluntad de que Europa tiene por fin que hacer frente a, digamos, a su obligación de tener una política migratoria común, a pesar de que todavía, a pesar de que se habla y sigue habiendo Grecia, Italia, y vamos a ver cómo va también el caso de España. Bueno, dices a mí que no la va a tener. Yo, si tenemos que esperar, digamos, a la señora Merkel solo, tienes toda la razón. Pero tú tienes, en tu libro, además, porque me lo he leído casi llorando, tienes unas líneas por las que ves, a pesar, digamos, de que son complejas, líneas de salida. Tienes 3 opciones en las que tú has planteado y tienes además la necesidad de que entre civilización y barbarie seamos capaces de volver a encontrar bases para esa civilización. Y yo querría preguntarte, digamos, que pudieras resumirlos, de qué manera, es decir, cuáles son esas líneas en las cuales una socialdemocracia más del sur, que hemos conocido esa situación y que he de decir que, a pesar de todo, Europa finalmente ha decidido, bueno, pues ese no modelo español que tiene mucho de represivo, pero que tiene también de esa hospitalidad, aunque sea seguramente porque la llevamos en los genes, puesto que fuimos emigrantes solamente en la generación de nuestros abuelos y algunos incluso de nuestros padres, pues ¿de qué manera ves, digamos, cuáles serían esos elementos que los socialdemócratas que somos, los socialistas españoles, tenemos la opción de ir creando para el programa, además, que tenemos ahí en el 2019, puntos importantes para que esa política tenga una base creíble para empezar, ¿no? Porque esa es la que necesitamos. Perfecto. Hay siempre salidas. Un gran filósofo alemán, Hegel, decía, la historia se plantea solo los problemas que puede resolver. Nunca la historia se ha planteado problemas que no puede resolver, porque sabe que no son problemas, son ficciones. Pero los problemas que nos planteamos los podemos resolver porque existe una cosa en la historia humana que es fundamental, es la voluntad. Tenemos la voluntad. Y en nombre de la voluntad podemos cambiar muchísimas cosas. Podemos quitar las montañas si queremos, si lo hacemos. Bien, creo que la Unión Europea, que primero hay que entender lo que está pasando en las leyes europeas ahora. Uno, la Unión Europea no es una nación, no es un Estado. Es una construcción sui generis, es decir, específica, que tiene un elemento federal, que es lo económico, y un elemento antifederal, confederal si queréis, pero en realidad de cooperación interestatal, que tiene que ver con todo lo que no es económico. Es decir, la política de seguridad, la política de justicia, la política cultural, etc. Cada país sigue teniendo su estrategia a nivel internacional. España es un país que está entrando ahora en el juego africano y tiene una política española y no solamente europea. Felizmente tiene una política española. Entonces, hay que entender eso para no esperar muchísimo de Europa. La única cosa que hemos puesto en común más allá de lo económico y de la moneda única, yo hubiera preferido una moneda común, pero vamos, no entro en este debate, la moneda única ha sido, a partir de Schengen y de los acuerdos de Dublin, que conoces perfectamente, digamos una política común de gestión de las fronteras, con lo cual, a partir de Dublin, cuando un extranjero se presenta ahora en las fronteras de España, es decir, el consulado español en Senegal, cuando el cónsul le da, digamos, un visado, sabe que entra en España, pero puede ir en todas partes. Y tiene el derecho de ir por doquier en Europa.
esa política de visado común, esa política de entrada común, ha sido un elemento de europeanización, de comunitarización de la política migratoria europea. Ahora, a lo que asistimos desde 2008, no 2015, desde la crisis de 2008, es a un proceso totalmente inverso. Asistimos a lo que he llamado en este libro y en otros libros un proceso de renacionalización de las políticas migratorias. Con lo cual hay países que dicen, bueno, usted, los españoles, el Estado español le ha dejado entrar, pero llegando a la frontera francesa, los franceses te dicen, pero quédate en España. Nosotros no vamos a aceptarlo. Y hay un juego así, por ejemplo, permanente, que casi merecería, yo desgraciadamente no estaba aquí en el debate con los amigos del cine, porque hay un tema genial que sería hacer una película sobre el juego entre los franceses y los italianos en la frontera de Ventimiglia. Un juego, pero gente, digamos, policías que se conocen, que se quieren, que comen juntos, italianos y franceses, y llega un cupo de subsaharianos que entran, o de inmigrantes, no solamente subsaharianos, hay muchos otros de todos los países del mundo que entran, los franceses les detienen y les ponen en otro tren, el tren de la noche, para devolverlos a los italianos. Los italianos acogen a esa gente y esperan el día después y otra vez les ponen en el tren para Francia. Y estamos en este juego permanente, como si evidentemente esos pobres gentes no existían, no son seres humanos. Es como, digamos, un rebaño ahí que utilizamos para respetar a este proceso de relacionalización lo hicieron primero los países del este. En primer lugar, Hungría, después Polonia, después Checa, después Austria. Austria es un país del que hablar, porque Austria es probablemente el eslabón frágil de la Unión. La próxima tremenda crisis puede venir de ahí, porque es un país en el que la extrema derecha está en el gobierno, con puestos muy importantes. El gobierno es un gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha racista. Hicieron una campaña en contra de los refugiados y de los inmigrantes. Con lo cual, ese proceso de relacionalización, no hay un país que escapa a ese proceso. Todos lo están. ¿Y qué hicieron los ingleses con el Brexit? Es una relacionalización. El Brexit es una relación diciendo, pero es su problema estos inmigrantes, no les queremos. No queremos que, digamos, vienen en nombre de la Unión Europea. Eso no existe para nosotros. Con lo cual, eso explica mi pesimismo. Y creo que con la demanda migratoria, con la situación trágica de los pueblos en África, el próximo gran flujo va a ser el flujo de los inmigrantes climáticos. Estamos hablando de casi 60 millones de gente que no tienen tierra para comer, que no tienen agua y que se están desplazando en África, donde no hay verdaderamente un control de las fronteras. Y esa gente no puede morir, pide ayuda. Entonces, las migraciones climáticas es el gran desafío del futuro. No son inmigraciones de trabajo, son inmigraciones que tienen que ver con la destrucción ecológica del planeta que hemos hecho con nuestro sistema. Bien, en esta situación creo que el porvenir es bastante, digamos, problemático, para no utilizar otra palabra. Ahora, tienes toda la razón, mi amiga, hay soluciones. La primera es la siguiente, en mi opinión. Primero, hay que comunitarizar, pero comunitarizar de manera vinculante y obligatoria. Es decir, tenemos medios para castigar a los países del este. Los medios son muy sencillos. No van a recibir fondos estructurales si no aplican las leyes europeas. Es muy sencillo. Porque los fondos sexuales es nuestro dinero. Nosotros estamos pagando para eso, para repartir
la justicia y la igualdad a nivel internacional. Y no hay razón por la que son España, Francia, Italia y Grecia que solos tienen que hacer frente a esta situación. Es la primera decisión. Francia y Alemania han puesto este problema sobre la mesa. Pero los franceses dicen a los alemanes, vosotros sois más fuertes, entonces tenéis vosotros que imponerlo, y los alemanes dicen, pero nosotros tenemos intereses ahí, vosotros estamos más alejados, mejor que vosotros planteáis el problema. En este juego estamos ahora, no sé cómo va a salir. Eso es la primera decisión. La segunda decisión, nosotros como gente, digamos, de izquierda y gente, tenemos que defender el Estado de Derecho para todos. Y el Estado de Derecho para todos es respetar los derechos humanos de esa gente. No podemos. Estos derechos humanos no son a geometría variable, porque uno es negro, el otro es blanco, el otro es amarillo. No existen estos colores. Lo que existen son ciudadanos con derechos políticos y derechos sociales, y nada más. El resto es un problema, es una cuestión individual. Y tenemos entonces que hacer respetar los derechos y respetar a los inmigrantes cuando llegan en las fronteras. No digo que hay que abrir las fronteras, pero respetar a los inmigrantes cuando llegan a las fronteras, sus derechos, no tratarlos como animales, tratarlos como seres humanos. Eso es fundamental, porque esta crisis ha demostrado que nosotros no respetamos el Estado de Derecho. El tercer elemento, fundamental también para mí, es que Europa ponga un poco más de lo suyo en Europa, en África, en estas regiones a las que contribuyó, a las crisis de las que contribuyó. Somos corresponsables de lo que pasó en Irak. Somos corresponsables de lo que pasó en Afganistán. Somos corresponsables también de lo que ha pasado en Libia. Tú acabas de decir muy justamente, hemos destruido, me acuerdo muy bien la batalla de la destrucción de Libia. Decíamos en aquella época, destrozar este régimen va a plantear muchos problemas. Hay que diferenciar entre Gaddafi y el Estado libio. Y hemos hecho el mismo error que en 2003 con Irak, con 7 millones de iraquíes que tuvieron que salir. Y ahora en Libia no hay Estado, es como Somalia. Hay 3 gobiernos, no sabemos con quién hablar, pero las mafias sí existen. Entonces tenemos que tener una política común europea para ayudar a estos inmigrantes que están sin derechos en los continentes en los que están, en las fronteras de Turquía, en África, y tenemos los medios para hacerlo. No digo cuál es el presupuesto europeo para África. El comercio con África no supera los 3%. Cuando los africanos compran más del 98% de lo que vendemos nosotros. Hay ahí un problema, ¿no? Hay algo que no funciona. Entonces, tenemos que tener una visión más igualitaria para la ayuda al desarrollo. Tenemos que hacer que esa ayuda al desarrollo sea una ayuda al desarrollo democrático, es decir, poner como condición aquí también, ahí también, que la ayuda va a la integración social, a la creación de empleos en estos países, al desarrollo de la educación, de la medicina, para poder ayudar a estas mujeres que mueren porque no pueden tener hijos en condiciones normales en la selva. Tenemos que hacerlo. Yo acabo de releer hace unas 3 semanas el libro de Conrad, The Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas. Tenéis que leerlo. No, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Tenemos una relación, lo digo y termino con eso, tenemos una relación, perdona la palabra, pero salvaje con ellos. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de esta situación global, y os llamo a tomar conciencia de la necesidad de, digamos, transmitir a la sociedad esa realidad y educar y desarrollar lo que nos caracteriza como civilización, el humanismo. Bien, tenemos que terminar, lo siento muchísimo.
José, solo os puedo recomendar no solamente los libros, sino los artículos y también el blog que tenéis, porque lo maravilloso y estupendo del trabajo de José es precisamente, José Naranjo, es la juventud en los distintos países de África. Qué capacidad enorme de creatividad y de positividad para su propia tierra. Y me ha quedado en el bolsillo el tema de la diáspora. Yo creo que la diáspora de los africanos y africanas que están en Europa es fundamental para poder integrarlos en este trabajo de ida y vuelta. Y de todos modos lo que necesitamos, está claro, es una tercera etapa de gobierno socialista en España para que en Europa seamos capaces de crear esa política que fuimos capaces en algún día de apuntar. Así, compañeros y compañeras, nos quedamos siempre con hambre de una nueva escuela de buen gobierno. Gracias. A Iván García del Blanco por impulsar también este diálogo sobre política y cine dentro de la Escuela de Buen Gobierno que habéis celebrado este fin de semana, y gracias también a las dos referencias del cine que hoy nos acompañan, gracias a José Noya, que como sabéis es actor y productor, y gracias también a Pilar Pérez Solano, que es directora. Eso ponía en la página web de la Escuela de Buen Gobierno. A Pilar Pérez Solano, que es directora, guionista y productora. Cuando hablamos de política y cine, a mí me vienen a la cabeza dos reflexiones, ¿no? La primera es que el cine ha sido desde sus orígenes una cosa política, ya sea porque ha sido un instrumento de propaganda, un instrumento de difusión de ideas, y por otro lado porque el cine es un sector que debería ser entendido por los poderes públicos como estratégico, ¿no? El cine es un lenguaje artístico. El cine es un campo de experimentación científica y técnica, el cine es una fuente de empleo y además es una industria económica. Tenemos una hora para hablar con nuestros dos invitados y estábamos aquí reflexionando previamente sobre cómo enfocar la conversación, pero aprovechando que aquí sobre todo lo que hay es cuadros de partidos políticos que a distintos niveles, nacional, autonómico, local, impulsan también industrias, políticas culturales y políticas vinculadas al cine. Me gustaría empezar de una forma amplia, y luego vamos aterrizando si os parece bien, sobre cómo definiríais la política cinematográfica que ha habido en España en los últimos 40 años, y por otro lado, si efectivamente habéis percibido diferencias entre la política cinematográfica y la política cultural de los distintos gobiernos. Entonces, si te parece bien, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta Escuela de Buen Gobierno. Es un placer estar aquí y, como él decía, yo creo que la mayoría de vosotros estáis en relación a distintas administraciones, y creo que para eso es muy importante y muy necesario daros también argumentos sobre por qué el cine es un pilar fundamental de la cultura y que, por tanto, es necesario defender. Es verdad, como él decía, que en los últimos 40 años ha habido una política muy desigual. La evolución del cine, básicamente, el problema de la evolución del cine es que nunca ha habido un pacto por el cine, es que según han ido cambiando los gobiernos, han ido cambiando las políticas y nunca se ha hecho un desarrollo integral del cine. Es verdad que cuando hablamos también de política y cine, muchísimas veces acabamos hablando exclusivamente de las subvenciones y de las ayudas. La política y el cine no debería ser solamente las ayudas que los productores reciben de la administración. Habría que hacer una política mucho más integral del cine y que tuviera en cuenta otros aspectos y otros valores, como son la educación, como son la incorporación de la mujer, como son tener claro que el cine forma parte de nuestra cultura. En tanto en cuanto, para mí esto es importante porque yo además me dedico al documental. Entonces, cuando nosotros queremos echar la vista atrás, cuando nosotros queremos ver quiénes somos,
necesitamos esas referencias cinematográficas. Muchas veces, yo por ejemplo, cuando hemos estado haciendo las maestras de la República y buscábamos imágenes que nos definieran durante la época republicana, no encontrábamos. Y no encontrábamos porque había una intención de que eso sucediera, porque esas imágenes no existen. Cuando tú quieres borrar el pasado, borras las imágenes de ese pasado. Entonces, por eso es tan necesario que sí tengamos referencias audiovisuales y de imagen de quiénes somos para nosotros mismos, para hoy y para el futuro, para los que vengan después y nos puedan ver reflejados, ¿no? En ese sentido, sería maravilloso que hubiera una política educativa, por ejemplo, en la que a los chavales de los institutos, pues cuando les pusieran, les contaran cómo ha sido la última época del franquismo, pues pudieran ver los documentales de Basilio Martín Patino. Eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque estaríamos, por un lado, consiguiendo dos efectos. Por un lado, estaríamos alfabetizando a nuestra potencial audiencia, en el sentido de que estaríamos dando a conocer quiénes son nuestros creadores, qué obras han realizado, cómo las han realizado, quiénes hemos sido. Y por otro lado, estaríamos consiguiendo pues una educación amplia, utilizando nuestros propios recursos y construyendo esas audiencias. Mirad, el otro día en la Academia de Cine decían un dato que a mí me asustaba mucho y que me parece muy importante para lo que es la política cinematográfica, y es que la audiencia del cine español a nivel interno está en un 20%. Eso quiere decir que hay un 80% de nuestra población que no está viendo cine español. ¿Qué está viendo? Pues sobre todo cine norteamericano. Entonces, eso es una barbaridad. Y contra eso hay que combatir. Y la mejor manera, sin duda, es la educación. Hola. Bueno, la cuestión era política, si habíamos notado diferencias en los últimos 40 años respecto a políticas cinematográficas, culturales. Sí, claro que hay algunas diferencias. Básicamente, hasta que llega en la última etapa, todavía con un gobierno socialista, cuando era director general Guardans, se empieza a introducir en el cuerpo legislativo, en las leyes, en los reglamentos, en las órdenes ministeriales, una distinción que hoy por hoy es la que predomina en la consideración del cine desde el punto de vista del gobierno, ¿no? De la política fáctica, a la que aplica finalmente normas, subvenciones, dineros, etcétera. Y es una distinción muy clara entre cine industrial y cine de autor. Esto antes no existía, es decir, en la época de Pilar Miró, cualquier película, si era pequeña, grande, mediana, si era mala, buena o lo que sea, se podía producir porque el producir la película generaba unos derechos de protección pública. Desde hace, como digo, desde la última época del último gobierno de Zapatero, con la Dirección General de Guardans, se establece un criterio mediante el cual determinado tipo de películas no pueden acceder a las ayudas públicas. Es decir, las ayudas públicas, que es una obligación constitucional no solamente española, sino también europea, porque se considera el cine como una industria cultural que está bajo el paraguas de la excepción cultural. A partir de ese momento, digamos, se rompe ese criterio. De tal manera que si tienes una serie de puntos es cuando obtienes una ayuda. Si no llegas a esos puntos, sencillamente no tienes ninguna ayuda pública. Entonces, esa línea que empieza hace, ¿cuánto ya? 10, 12 años, en la actualidad se está profundizando. Es decir, las últimas normas, las últimas órdenes ministeriales profundizan todavía más esa distinción, de tal manera que hoy en día prácticamente solo pueden hacer cine, un cine diverso, me estoy refiriendo, aquellas productoras privadas que están vinculadas o bien a las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco, etcétera, o bien a grandes grupos mediáticos, grandes productoras que están vinculadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente lo que se pone en peligro es lo que me parece más esencial en una política sana en relación al cine, que es garantizar la diversidad narrativa, la diversidad creativa y también las distintas maneras de producir. ¿Por qué se produce eso? Pues evidentemente tú lo has dicho, es decir, porque en España no existe cultura
digamos, estatal, de pacto de Estado nacional respecto a la importancia que tiene el cine. Cosa que sí que hay en Francia, cosa que sí que hay ahora en Italia. Yo no sé, a lo mejor, no sé si sabéis, en Italia hace pocos meses, se ha puesto en marcha una ley impulsada por lo que ya no es ni siquiera el olivo, pero una nueva ley que duplica los fondos públicos de protección a la cinematografía. Pasan de 100 y pico millones a 400 millones. En Alemania han duplicado. ¿Todo esto por qué? Pues porque esos estados se dan cuenta hace ya mucho tiempo la importancia estratégica que tiene el cine, no solamente como industria, como generación de empleo. Se calcula que en España el cine e industrias conexas pueden suponer entre un 1,8 y un 2,2 del Producto Interior Bruto, ¿eh? Y sin embargo, en España lo que ocurre en ese periodo, mientras que se están produciendo estas otras leyes europeas en Italia, en Alemania, en Francia, ni que hablar de Francia, porque llega un momento en donde ya cansa hablar de Francia, porque es un grado de envidia y de en fin, que empieza a ser patológica y muy mala para la salud mental de los que estamos en esto. Pero en España ocurre exactamente lo contrario. Es decir, se pasa de unos fondos, me estoy refiriendo a las ayudas estatales, después hablaremos de las autonómicas, de unos 70 millones de euros, 80, literalmente a 30, a 35. Es decir, un corte del 50% que se mantiene durante 3 años. Entonces, bueno, no hay una cultura estatal de la importancia que tiene el cine como una fábrica de relatos que tiene que ver con la identidad nacional, con el sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. Y antes, bueno, tampoco es que la hubiese. No es que hubiese un pacto, ¿no?, entre la época, digamos, de Felipe, Pilar Miró, etcétera, y Alianza Popular. Como tal pacto no había. Lo que ocurre es que sí que había una continuidad de la práctica que permitía esa situación. Esa es la gran diferencia. Hasta que entra el PP y en la última etapa de Zapatero, como digo, había una cierta estabilidad en un modelo que permitía que cualquier película pudiese aspirar a tener una protección pública. A partir de ese momento, lo que hay es que un montón de creadores de películas, de productores, etcétera, sencillamente no tienen posibilidad de producir, salvo que se alíen con las productoras grandes. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a dejar de hacer películas? No, se hacen muchas y siempre se van a hacer, porque historias siempre vamos a contar. El problema es qué historias vamos a contar. Entonces vamos a contar las historias que realmente acaban siendo dominantes en una manera determinada de contarlas, con unos géneros determinados. Por ejemplo, yo soy un productor independiente. A mí se me ocurre una película porque me llega un guión. Pues lo primero que hago yo mismo es que ya estoy interiorizando una cierta autocrítica propia, que es terrible, perdón, autocrítica no, autocensura propia, que digo, bueno, esta película le gustará a Antena 3, ¿será posible que Televisión Española, la televisión de hoy, le interese? Y el propio guionista está haciendo eso. Y el propio director está haciendo eso. Antes de empezar a concebir un relato, ya está incorporando una autocensura peligrosísima, porque al final, sí, se harán películas y se van a hacer y se van a seguir haciendo. El cine no va a acabar. Pero, como digo, va a ser cada vez más uniforme, etcétera. Yo creo que ahora hay un momento, y ya me callo, de cierto... Bueno, pues venga. No, quería decirte que no solamente de las televisiones nacionales, también de las grandes plataformas internacionales. Esos son los que realmente nos están cambiando ya el relato. Porque ahora no podemos hablar solamente de cine, tenemos que hablar de productos audiovisuales. Ahora las plataformas Netflix, HBO, las series vienen marcando tendencia y sus intereses son internacionales. Entonces, ¿dónde queda ahí la cultura local? ¿Dónde queda ahí nuestras historias? Bueno, pues efectivamente así es. Hay una situación de facto, como digo, en la que igual un determinado tipo de cine, un determinado tipo de producción, una preeminencia de determinados géneros. Ahora mismo aquí se hace comedia o género de medio thriller. Cualquier otro tipo de cine es muy difícil de hacer. ¿Cómo compensar esto? Pues yo creo que a través de un pacto de Estado. ¿Cómo lograr un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas sociales? Pues a través de un trabajo didáctico muy importante, que a lo mejor es el que podemos abordar aquí, ¿no? Porque lo primero que hacemos cuando vamos a hablar con un grupo parlamentario, incluso el vuestro, nuestro, mío, es decir, bueno, sí, vale, ya, pero es que
claro, es que las pensiones son muy importantes. ¿Quién discute eso? Claro. Pero ¿hay conciencia de la importancia que tiene el cine como piedra angular de cualquier política cultural? Yo creo que hay muy poca. ¿Hay conciencia de lo que significa desde el punto de vista de influencia global fuera de España? Nada. El caso de América Latina, os lo quiero contar y ya de verdad que me callo, es absolutamente impresionante. Es decir, hasta hace 10 años cualquier creador, cualquier guionista, cualquier director, cualquier productor de América Latina que empezase a concebir, a imaginar un proyecto, tenía a España dentro de ese concepto, porque iba a tener unas ayudas por parte de España, porque iba a haber coproducciones con España, porque Ibermedia iba a tener fondos suficientes, etcétera, etcétera. Desde hace 6 años, 8, 9 años, os lo puedo asegurar porque lo vivo todos los días, cualquier guionista, productor, director latinoamericano que empiece a concebir un proyecto ya no piensa en España como un elemento fundamental para hacer viable esa película. ¿Y en qué piensan? Bueno, en Francia. Francia ha visto esto clarísimo y ha ocupado nuestro espacio. Es decir, nosotros no podemos hoy en día hacer una coproducción minoritaria con Latinoamérica, con cualquier país latinoamericano. No hay condiciones mínimas para poderlas llevar a cabo. Y eso, cuando se lo explicas a los responsables, etcétera, bueno, no lo entienden, directamente no lo entienden. Que además, en el caso del cine, actualmente ha habido un punto de venganza auténtica, contra el cine por aquello de la guerra, no solamente por aquello de la guerra, sino porque nosotros estamos trabajando en un mundo creativo y evidentemente en un mundo creativo la libertad es determinante, esencial, y digamos que en general el mundo del cine es un mundo de izquierdas progresista, en general. Pero eso no es culpa de nadie, es que es constitutivo de una actividad creativa y creadora. Y entonces, bueno, además viene lo de la guerra, aquella maravilla que llegamos a hacer, y nos están machacando de verdad. Venga, me callo, tú. Bueno, al menos 3 conclusiones, ¿no? De lo que habéis dicho. Lo primero es que ha habido una política cinematográfica desigual, sería una de las conclusiones. Lo segundo es que no está interiorizado en el ámbito institucional al cine como un eje estratégico de nuestra economía, cosa que lleva a que no hay un acuerdo de país o un pacto de Estado respecto al cine. Y luego apuntabais también que en los últimos años ha habido, en fin, una diferenciación legislativa entre las producciones industriales y las llamadas producciones de autor, y eso está yendo contra la diversidad de géneros y la diversidad narrativa. Yo os quisiera preguntar, ¿por qué el cine es importante dentro de la política cultural? ¿Por qué el cine y no otro sector debería ser prioritario dentro de cualquier política cultural? Bueno, pues porque el cine es un sector estratégico. Entonces, el cine, por un lado, transmite valores, genera opinión, genera crítica, genera debate. El cine es fundamental para entendernos a nosotros mismos, como os he comentado antes, es fundamental para la alfabetización y, sobre todo, construye nuestro imaginario colectivo. Entonces, dentro de lo que son las industrias culturales, además el cine tira de otras industrias culturales. Quiero decir que cuando hacemos adaptaciones literarias estamos integrando a la literatura. Cuando hacemos fotografía estamos integrando un montón de actividades en torno al propio cine que son el desarrollo cultural de un país. Entonces, yo creo que además una cosa fundamental que tiene el cine y que es, por lo que decía, estratégico, es porque proyecta nuestra imagen hacia el exterior. Tener en cuenta que nosotros la imagen que proyectamos como país en el resto del mundo es la imagen que llega a través de nuestros materiales audiovisuales, nuestros documentales, nuestras películas. Mirad, esta semana se está poniendo, que además lo comento porque sé que la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis, Las Maestras de la República se está poniendo en República Dominicana y en Ginebra. Son 2 lugares muy diferentes y, sin embargo, allí se está hablando de las Maestras de la República. Este documental, os aseguro, ha sido algo impresionante, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, porque se puso en el Festival de Nantes y a los 2 meses me estaba llamando una estudiante de la Universidad de Nantes diciéndome que quería hacer una tesis doctoral sobre las Maestras de la República sin tener ninguna conexión con nuestro país, una estudiante francesa. Este documental ha viajado por todas las universidades del estado de Virginia, del estado de Nueva York, y yo cuando iba para allá pensaba,
¿realmente a los alumnos americanos les va a interesar la historia de la República Española? Pues os aseguro que sí, porque están muy interesados en todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y con la Guerra Civil Española. Entonces, engancharon muchísimo y había muchísimo interés. Entonces, esto es solamente un ejemplo que yo conozco muy directamente, pero seguramente José os podrá decir muchísimos. De cómo el cine sirve para crear nuestra imagen fuera. Es algo bastante lamentable. Yo creo que sentimos todos los que tenemos que ver con esta industria lo mal visto que está el cine español dentro de nuestra sociedad y, sin embargo, contrariamente, cuando viaja al exterior, el cine español está muy bien valorado. Nuestro cine funciona muy, muy bien en el exterior, probablemente porque no existen todos esos prejuicios que sí vivimos en el mercado interior contra el audiovisual español y que obviamente es una campaña política orquestada en contra del cine español. Entonces, quiero decir que todos esos son valores muy importantes. Y luego hay un valor que yo creo que deberíamos de considerar también, y es que cuando decimos que el cine es cultura, el cine nos tiene que servir para cambiar estereotipos, para cambiar viejas imágenes del pasado. En ese sentido, nosotras, las mujeres que nos dedicamos al audiovisual, cuando pedimos que haya más mujeres en el cine y sobre todo que haya más mujeres en el ámbito de la dirección y del guión, a lo que nos estamos refiriendo es que el cine y el audiovisual en general es la mejor herramienta que tenemos para cambiar esos estereotipos. Necesitamos un cine realizado por mujeres para que no encontremos escenas que nos ayuden a eliminar pues toda la violencia, todo lo que estamos denunciando en estos días y además a nivel global, el acoso, muchísimos problemas que estamos viviendo las mujeres y que sin duda el audiovisual sería una herramienta fantástica de transformación social. Bueno, un comentario. Porque, a mí siempre me ha preocupado un poco esta imagen que damos los del cine como un poco de pedigüeños, de por qué a nosotros sí y a otros no, y qué pasa con el teatro, y qué pasa con la ópera, y qué pasa con las artes escénicas, etcétera, etcétera. Y parece que nosotros estamos reclamando realmente una posición de privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué el cine es un poco una piedra angular de cualquier política cultural? Bueno, pues tendríamos quizás que reflexionar sobre la naturaleza intrínseca del cine. El cine utiliza un lenguaje con unos instrumentos narrativos y con unos códigos narrativos específicos de una potencia absolutamente descomunal en relación con las anteriores formas de expresar y contar historias. El cine es un resultado de tecnológico, o sea, de la fotografía, del descubrimiento de la persistencia retiniana, podemos hablar de esto, pero sobre todo el cine lo que tiene, a diferencia de las otras artes, digamos, de la representación, teatro, etcétera, es que trabajamos con copias. Y eso, que parece una simpleza bestial, dota de una potencia expresiva y de distribución absolutamente única. Única. Y eso es lo que hace que el cine sea realmente un instrumento de influencia cultural global absolutamente incomparable. Y evidentemente podemos hablar de televisión, pero no, lo que está claro es que si enseñas cine, si sabes cine, si en las aulas se enseña una mínima gramática de lo que es un plano, de lo que es una cultura, como ocurre en Francia. Sabéis que la enseñanza cinematográfica, de cultura cinematográfica, está absolutamente incorporada en el currículum, digamos, de las escuelas, de la escuela pública francesa y de la concertada. En cualquier país esto ocurre. En España eso nada, curiosamente. Entonces, realmente tiene una potencia muy importante, ¿no? El otro día me decía alguien, lo comentaba antes con el café, y es verdad, y eso está, que el personaje más poderoso de los años, que van de los años 50 a los 90 del siglo pasado en Estados Unidos, no era ni el presidente Fitzgerald Kennedy, ni el otro, ni el de la CIA, ni nada. Era el presidente de la Asociación de Productores Norteamericanos, Jack Valenti, que llegaba a todos los países imponiendo que se doblase. O sea, aquí se doblan las películas por una imposición
real de la industria norteamericana, porque son plenamente conscientes del impacto del vehículo de influencia global que suponía el cine en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una cuestión bastante indiscutible, ¿no? Además, resulta que el cine es industria y ahí sí que no hay discusión. Es decir, lo que, desde el punto de vista de proveedores, empleo creado, etcétera, es incomparablemente más grande la industria cinematográfica que la industria teatral, la industria cualquiera, ¿no? Es decir, entonces, bueno, me parece que en ese sentido no hay mucha discusión. Por eso cualquier política... Antes, cuando hablaba de los 400 millones italianos, se me ha quedado una cosa para que entendamos todos la importancia que tiene que los poderes públicos entiendan esta importancia estratégica. Y es que de esos 400 millones hay 80 millones que están dedicados a recuperar salas de exhibición cinematográfica en los centros históricos de las ciudades, que se han perdido, que han acabado en las periferias, en los grandes centros comerciales. Eso ya te da una idea de que existe, digamos, una sensibilidad en los legisladores, en los administradores públicos, de la importancia que tiene esto, ¿no? Esto, como digo, en España no existe, y trabajar para conseguir ese consenso político yo creo que es la tarea que tenemos todos, ¿no? Y que sería un grave error que desde el PSOE, y yo no soy militante, soy simpatizante muy evidente, por estar aquí y por muchas otras cosas, nos pusiésemos la camiseta de que somos defensores del cine nosotros, porque eso provocaría de nuevo otra reacción de los demás. Ya están estos, ya están cual. No, es que lo que tenemos que hacer es convencer a todo el mundo de la importancia de un pacto de Estado. Yo digo, exagerando, si llega a ganar Marine Le Pen las legislativas, en las presidenciales en Francia, Marine Le Pen no se le ocurriría cuestionar el sistema público francés de apoyo a la cinematografía francesa, porque es una cuestión que está al nivel de la force de frappe nuclear. Es algo que es constitutivo, digamos, de la entidad nacional y de la construcción del propio Estado, de la propia República. ¿Cómo podremos lograr esto? Muy difícil, pero no es imposible. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que todos ser muy conscientes y trabajar y elaborar y convencer. Una última cuestión, última, digo, de este pequeño. Hay un caso muy interesante en España, que es Andalucía. En Andalucía se lleva a cabo desde hace bastante tiempo, yo no sé precisar ahora, pero fácilmente 20, casi 30 años ya. Sí, estamos en el 18, pues 20 o 30 años. Una política de apoyo de las instituciones públicas a la creación y a la industria cinematográfica andaluza, primero, sistemática, continuada y con unos fondos que siempre son escasos, pero que son más o menos estables. El resultado, pues yo creo que está ahí. El resultado está ahí. Ahora mismo no solamente es que en Andalucía se producen relatos andaluces que no solamente inundan toda España, sino buena parte del resto del mundo, y que es un elemento de prestigio, etcétera y tal, sino que es que ahora mismo hay un empleo de altísima calidad en Andalucía en el cine. Es decir, que un productor madrileño, como puede ser mi caso, me puedo ir a rodar en Andalucía y no tengo que... O sea, es que hay eléctricos, maquilladores, por supuesto actores, por supuesto directores, por supuesto guionistas, por supuesto empresas de servicios proveedoras sistemáticas que tienen una continuidad, se crea empleo, se pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es algo que sencillamente no se entiende en la Administración Central. Es que no se entiende, es que se dice, bueno, vale, ya están los del cine montándola. Bueno, venga, vamos a quitarle... Por ejemplo, una cosa que a mí me cabrea muchísimo es cuando incluso ya desde el propio PP se dice, bueno, ya, venga, sí, por fin vamos a quitar el IVA. Si el IVA es el problema menor que tiene el cine, es el problema menor. El problema mayor es que no hay una política sólida, integrada, que abarque la educación, que abarque, por ejemplo, otra cosa increíble. Se está perdiendo el patrimonio fílmico. Se pierde. Ahora mismo hay películas que son claves en la historia del cine en donde los negativos se han perdido. Hay copias digitales, pero se han perdido.
porque no hay fondos para la filmoteca, porque no hay sensibilidad sobre eso. Y eso es algo tan importante. O sea, la filmoteca debería tener un estatus equivalente a la Biblioteca Nacional, con unos fondos adecuados. Es una de las grandes instituciones culturales del Estado y con una gestión independiente o con alto grado de independencia en su gestión, etcétera. Eso es que a nadie se le puede ocurrir. O sea, se han ido jubilando los que tenían el conocimiento acumulado de cómo tratar, de cómo limpiar los negativos, cómo restaurarlos, etcétera. Se han ido jubilando, nadie los ha repuesto. Ahora están empezando a contratar gente muy jovencita, y aquellos sabios que hoy tienen 70 y tantos años, etcétera, que son los que casi frame a frame trabajaban y cuidaban, han desaparecido, están a punto de desaparecer. Necesitamos una política verdaderamente integral que parta de la convicción de que el cine es, por un lado, una pieza central en cualquier política cultural, y en particular tiene que estar dotado adecuadamente, y no, ni siquiera diría principalmente en ayudas a los productores, que yo creo que esa es otra de las cuestiones que el público español en general, la población, la sociedad civil, como le queramos llamar, los ciudadanos, tienen la idea de que las políticas públicas en relación al cine se concretan en las ayudas a los productores. Que ni siquiera es central. Siempre tendrán un valor muy importante, pero es que hay toda una serie de cosas en desarrollo, en creación de formación específica en las escuelas de cine. Las escuelas de cine hay dos en España así importantes, ahora parece que habrá una tercera, ¿no? Y después hay muchísimas escuelas privadas que verdaderamente dan una enseñanza. Hay una demanda bestial. Bueno, me callo. No, muy bien, ¿no? Por añadir tres conclusiones más de lo que habéis dicho sobre la importancia del cine. Sí, yo creo que sí, ¿no? No sé si estaba previsto. Bueno. Podemos hacer una jam session, ¿no? Entre todos, en términos musicales. Tres conclusiones más de lo que decíais sobre la importancia del cine. Una, el cine es fundamental para entendernos a nosotros mismos. Sí. El cine es fundamental para crear un relato colectivo, que por cierto es uno de los grandes retos que tenemos como país, tener un relato colectivo, un relato compartido sobre qué somos, y el cine también nos proyecta al exterior. Luego José hablaba del cine, en fin, que es el único sector cultural, uno de los pocos que trabaja con copias, con lo cual la capacidad de influencia del cine no es comparable probablemente a otro tipo de artes escénicas. Y luego había otro elemento que también apunta José, y es que el cine es industria. Y de esto me gustaría hablar también contigo, Pilar. Lo hablábamos hace unos días. €1 invertido en cine por parte de las administraciones no es €1 a fondo perdido, no es un gasto, de hecho, es una inversión. Y es una inversión no solo para la cultura del país, sino para la economía del país, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esto es algo también muy importante para vosotros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Yo tengo relación con la Comunidad Valenciana, estoy colaborando con ellos en determinados temas relacionados con el audiovisual, y hace unos meses tuvimos la oportunidad de organizar un foro donde participaron productores, guionistas, la Nueva Televisión Valenciana, otras televisiones autonómicas para ver el modelo, Movistar, Televisión Española, en fin, fue un foro bastante completo. En este foro, el director del IVAC, del Instituto Valenciano del Cine, nos decía que para 2019 iba a incorporar unas ayudas que eran ayudas a la atracción de rodajes a la Comunidad Valenciana, porque tenía un estudio en el que cada euro que se invertía en atraer rodajes a la Comunidad Valenciana tenía un retorno de 5. Entonces, claro, le parecía que estaba plenamente justificado. En este sentido, quiero decir que las comunidades autónomas también que estáis desarrollando proyectos interesantes relacionados con las Film Commission y que veis que atraer rodajes también es algo muy importante a nivel económico, como industria. ¿Por qué? Pues porque incrementa la productividad, porque atrae oportunidades de negocio, porque genera empleo. Entonces, es muy, muy interesante, y no solamente como negocio, sino que luego vais a conseguir una proyección de la imagen de vuestro territorio a nivel turístico que difícilmente es posible hacerlo con los recursos de la propia comunidad, ¿no? Quiero decir, todo el mundo, todas las comunidades autónomas están deseosas de que Juego de Tronos venga a su territorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les va a causar, además de un impacto económico maravilloso, esa
esa oportunidad de que tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural llegue a todo el mundo y eso sea una oportunidad para el turismo posterior. Estas industrias, además, generan muchísimos... Es un impacto directo e indirecto, es decir, que cuando viene un rodaje a nuestra comunidad está haciendo una inversión directa, pero luego también genera en el sector servicios, en el sector turístico. Son muchísimas oportunidades de negocio las que generan. Pero aquí también nos encontramos con un problema, que yo estoy segura que a José también le va a gustar, que es el tema de los incentivos a rodajes. Sabéis que en España las distintas comunidades autónomas tienen distintos incentivos para los rodajes. Nosotros en la Comunidad Valenciana, a pesar de tener una instalación como la Ciudad de la Luz, donde podríamos atraer rodajes internacionales muy importantes, contamos con una desgravación fiscal solamente del 25%, que es la general, es la que se puede aplicar a nivel español en todas las comunidades, pero hay una excepción, que es Navarra, País Vasco y Canarias, que pueden hacer deducciones fiscales de hasta un 40%. Entonces es normal que estos territorios consigan atraer más rodajes que el resto. A mí esto, bueno, entiendo por qué se ha hecho tanto en Canarias como en el País Vasco, pero me parece que sí habría que reivindicar que el resto de los territorios y de las comunidades autónomas tengamos también unas mejores posibilidades de hacer incentivos fiscales para poder atraer rodajes a nuestro territorio. Y luego quería hacer también un comentario, y es que cuando hablábamos de las televisiones autonómicas, y lo digo por apoyar lo que estaba diciendo antes José, Canal Sur, que participó en nuestro... A ver si lo encuentro. Canal Sur, que participó en nuestro foro... espera, que está aquí. Os quiero dar los datos de Canal Sur porque me parece impresionante lo que está haciendo. Y ellos lo contaron en nuestra... Bueno, ahora cuando lo encuentre os lo digo. Ah, sí, aquí. Mirad, Canal Sur en 2017 contrataron 51 largometrajes. 22 de ellos fueron de ficción, con una inversión de 5,5 millones de euros. Participaron en 7 TV Movies con una aportación de 870.000 euros y realizaron 30 documentales y series documentales con 3 millones de euros de participación. Esto, para el resto de las televisiones autonómicas que estábamos en aquel foro, realmente era algo impresionante. Quiero decir que nosotros que estamos ahora mismo con la apertura de la nueva televisión autonómica valenciana, que sabéis que se va a llamar Apunt tiene solamente 45 millones de dotación para un año, con lo cual no se puede plantear estas cifras ni de manera remota, ¿no? Pero es muy importante lo que podéis hacer desde los territorios, siempre en favor, tanto en la atracción de rodaje y en la generación de industria, como en el apoyo que vuestras televisiones autonómicas pueden dar directamente a aquellos rodajes que generáis vosotros directamente con vuestras productoras, vuestros equipos, como con otros rodajes que llegan de fuera, pero que participan en coproducción con esas producciones. Entonces, bueno, pues en ese sentido... Hay un tema también que me parece interesante, y es que cuando las televisiones y cuando los territorios se plantean hacer producción audiovisual, una de las primeras cosas que se plantean es que, claro, es el proteccionismo. Entonces, ellos necesitan, para justificar esa inversión, necesitan hacer una protección de sus contenidos, de sus técnicos y de rodar en sus territorios. Esto a veces puede ser un problema y a veces puede ser una oportunidad. Nosotros en este foro hacíamos una reflexión que a mí me parece muy interesante, y es que aunque tengamos que proteger nuestras historias, nuestros técnicos, es importante, por ejemplo, saber que una serie de ficción andaluza o valenciana puede ser andaluza o valenciana porque así son sus técnicos, son de ese territorio. Pero no deberíamos huir de los contenidos y de las producciones localistas, porque en el momento en el que estamos, en el que el audiovisual es muy global y están llegando la cantidad de plataformas con las que hay que competir, las televisiones autonómicas tienen muy difícil competir en términos de audiencia y en términos de presupuesto contra todo lo que está llegando nuevo al audiovisual. Entonces hay que conseguir
productos desde lo local que consigan esa visión internacional para poder proyectarnos hacia afuera. Lo interesante no es solamente que nosotros nos miremos a nosotros mismos, sino que que los de fuera nos miren, que los de fuera nos vean. Entonces, en ese sentido, yo creo que las televisiones autonómicas también deben pensar en modelos muy interesantes que están desarrollando, por ejemplo, en Suecia o en Dinamarca, y que son también territorios pequeños, con idiomas, con lenguas que en el caso de los territorios españoles también hay que proteger, y que son lenguas que no son mayoritarias, que son minoritarias, pero que, sin embargo, sí están consiguiendo hacer unos proyectos con no grandes inversiones, pero con una calidad y con unos contenidos que de lo local consiguen llegar a lo internacional y se están viendo en todo el mundo. Entonces, esa es la gran apuesta de las televisiones autonómicas, porque el momento que están viviendo es muy difícil, tanto a nivel presupuestario, por la crisis y por las condiciones que tienen ahora mismo las comunidades autónomas, como a nivel de audiencia, porque las audiencias se están diversificando a unos niveles extraordinarios. Entonces, ahí yo creo que está la gran apuesta y el gran reto que tienen que asumir las televisiones autonómicas. Ha mencionado Pilar el caso de Dinamarca. A mí me parece que es muy interesante. Dinamarca es un país de 5,5 millones, 6, no recuerdo, pequeño, y sin embargo la influencia cultural que tiene Dinamarca es extraordinaria si lo comparamos con el territorio, ¿no? Y es extraordinaria en gran medida a partir del cine, o como el cine como una pieza fundamental. Ahí surge una de las grandes corrientes creativas y narrativas del final del siglo pasado y que todavía hoy está, que es el Lars von Trier y este tipo de cine, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, da igual, sabéis de qué hablo. Pero es que hay una cuestión. Antes hablábamos de la necesidad de un pacto de Estado respecto al cine, a la cultura, a la ciencia también, pacto de Estado, pacto de Estado, pacto de Estado. En Dinamarca ocurre algo que yo creo que es único, y es que el Instituto Danés del Cine pacta directamente con el Parlamento, ni siquiera con el Gobierno, con el Parlamento, la dotación en un programa de 4 años. Y cada 4 años el director del Instituto Danés del Cine, al que nosotros hemos invitado a que nos dé una charla dentro de poco, hace una exposición ante el Parlamento, y el Parlamento dice de acuerdo, y firman un contrato mediante el cual hay tanto dinero que en estas direcciones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ya no es un pacto de Estado, digamos. ¿Perdón? Sí, dogma. Perdón, dogma era la línea. O sea, es impresionante, ¿no? Y respecto al tema de la industria, que evidentemente está vinculado, pues es verdad que el cine tiene un problema maravilloso, y es que es arte, es cultura y es industria. El miedo es que la industria tape los dos aspectos anteriores y que, por lo tanto, digamos, solamente se puedan hacer películas de un determinado género de acuerdo a lo que se supone que se va a obtener de la explotación, etcétera, la influencia de las televisiones. Y, por otro lado, también es verdad que hay un riesgo de que solamente se hagan películas minoritarias, transgresoras, que investiguen en narrativas minoritarias, vanguardistas, y que por lo tanto no llegue al gran público. Nosotros partimos de un axioma que creo que hay que mantenerlo siempre, ¿no? Y es que cualquier película es industria y cualquier película es cultura. Cualquiera. Es decir, desde la que está hecha con una camarita pequeña y con 4 chicos y un cortometraje a la enorme, ¿eh? Y todas las películas requieren protección pública. Entonces, incentivos fiscales. Es tan evidente la importancia industrial y de creación de riqueza desde el punto de vista de Producto Interior Bruto, de contabilidad nacional, que en todos, absolutamente todos los países, y el primero es Estados Unidos, que no nos confunda diciendo, no, es que en Estados Unidos hay un cine maravilloso y no hay subvención pública. Es literalmente mentira. Es decir, no es que no sea verdad, es que es mentira. Es decir, que quien lo dice sabe perfectamente que eso no es así. Es decir, sí, lo que pasa es que esa ayuda pública se manifiesta a través de incentivos fiscales. Es decir, si tú ruedas en Delaware tendrás
una recuperación de un 40% de lo que te hayas gastado en Delaware, y si no, pues te vas a Florida, y si no, y hay una competencia entre todos los estados para atraer esos rodajes, para crear industria, empleo, ocupación de hoteles, etcétera y tal. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dice el gobierno actual y el PP desde hace tiempo? Dice, oye, las ayudas públicas no solamente son las subvenciones directas al productor o al distribuidor o a la formación, etcétera, también están los incentivos fiscales, que es lo que tú mencionabas. Claro, pero es que hay una gran diferencia, y es que los incentivos fiscales en España se dan a películas concretas. Entonces, ¿quién tiene acceso? ¿Sabéis lo que son los incentivos fiscales? Es decir, a aquella industria, aquel personal que tenga una problemática fiscal porque gana mucho dinero con la fábrica de cementos o con la fábrica de azulejos o con la fábrica de lo que sea, en vez de pagar el 20 y pocos % teórico, que después pagan menos, a Montoro de impuestos sobre beneficios, Montoro le dice, bueno, si usted invierte en cine una cantidad, eso se lo detraigo de los impuestos que tengo que cobrar. Es verdad que es una subvención indirecta, pero lo que hace es que cada vez más el centro de decisión de hacer una película cada vez está más alejado de los creadores y de los productores. Es decir, yo ahora no solamente tengo que pensar si le gustará a la productora de Telecinco a Televisión, sino que también tendré que empezar a pensar si le gustará a este gabinete o a este grupo de abogados que manejan grandes patrimonios y que son los que van a decidir si se invierte en esta película o en esta otra. Si mi película es sobre la guerra civil, a lo mejor resulta que no tengo incentivo fiscal porque no encuentro inversor. ¿Cómo lo han resuelto en México, por ejemplo, o en Colombia? Lo han hecho maravillosamente bien. Todos esos incentivos fiscales que siguen existiendo y son necesarios, porque es como discutir Netflix. Netflix existe, lo que habrá que hacer es regularlo. Pues incentivos fiscales, fenomenal. Pero van a un fondo, todos van a un fondo, y ese fondo lo gestiona el propio gobierno y también una delegación de la propia industria. De tal manera que a una película que pueda ser pequeña o que pueda ser transgresora en determinados contenidos, en determinadas narrativas, también podría acceder, y en Francia, por supuesto. Yo es que ya no quiero hablar de Francia, como he dicho antes, ¿no? Porque me frustro muchísimo. Entonces, bueno, pues esos incentivos fiscales llegan a todo tipo de películas y, por lo tanto, es una ayuda adicional, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a abrir dos intervenciones, no da tiempo mucho más. Esto era un diálogo, vamos a hacer que sea un poco de conversación colectiva. Empezamos contigo y luego otra persona de allí, tú, por ejemplo, ¿vale? Dos. Ah, mira, pues, bueno, no, ya vengo yo aquí. Hola, buenas, seré conciso y breve. Me habéis visto, soy de Zaragoza, estudio un grado medio de videojockey y sonido. Y bueno, quería decir una cosa. Zaragoza es una ciudad que tiene 700 y pico de habitantes. Pues hace nada, hace unos años, cerraron un Renoir, que era una ciudad independiente, en una ciudad de 700 y pico mil habitantes. No entiendo cómo puede pasar esto. Y luego otra cosa que quería decir es que en España un partido Barça-Madrid, solamente un partido Barça-Madrid tiene más público que todo un año de cine de todos los espectadores de España. Yo me sentí orgulloso de mi país cuando el 51% de los telespectadores de obras cinematográficas sean de obras cinematográficas y no de fútbol. Y lo último que quería decir es que, siendo que España tiene muchos lazos culturales con Sudamérica, me gustaría saber si en el futuro se va a hacer más colaboración con producciones con Sudamérica, porque nuestra cultura es a veces muy común con ellos y esto me parece un gran filón para explotar, creo, aunque no soy un experto en la materia. Gracias. Muy bien, pues ahora con tu intervención acabamos. Vale. Hola, buenas, yo soy de Salamanca. Dos preguntas. Se habla de la cultura cinematográfica. Creo que ha habido series que eran cine puro. El Ministerio del Tiempo, El Caso, los Misterios de Laura, se los han cargado. Pero ¿no deberíamos también, aparte del cine convencional, más allá en televisiones? Porque en mi pueblo no hay cine. O sea, en mi pueblo no hay cine, no hay comunicación, por lo cual es difícil. Y aparte de eso, os pregunto, yo como mujer socialista, castellana y leonesa no me siento reflejada en ninguna película. No existimos ni socialistas ni mujeres y Castilla y León está ahí borrado de la mano de Dios, ¿o qué? Gracias.
Pues muy bien, Pilar y José, con vosotros. Bueno, yo, si quieres, le contesto un poco a ella por el tema de las mujeres, sobre todo. Es verdad, desde CIMA, la Asociación de Mujeres del Audiovisual, de la que yo formo parte, es algo que venimos reivindicando muchísimo. Las mujeres no nos sentimos retratadas en el cine, no vemos nuestro punto de vista, no vemos nuestra historia, no nos identificamos con los personajes que plantean la mayoría de las películas que vemos, por muchos Goyas que ganen y por mucha audiencia que tengan. Entonces, ahí es donde las mujeres estamos reivindicando. Es muy difícil, hay que hacerlo poco a poco. O sea, ahora mismo las mujeres en el guión y en la dirección en España están en un 16%, que es bastante terrible. Eso en las películas, digamos, de bajos presupuestos. Si vemos las películas de gran presupuesto, las mujeres pasan a formar parte del 9%. Entonces, quiero decir, las mujeres no solamente hacen menos películas, sino que las que hacen tienen la mitad de presupuesto de las que hacen sus compañeros varones. Eso es un gran problema, efectivamente, porque son películas que luego ni tienen la distribución ni tienen el marketing necesario para llegar al gran público, con lo cual son películas siempre pequeñas y minoritarias, salvo honrosas excepciones que hemos tenido este año y de las cuales todas nos alegramos, como ha sido Verano 1993 o La librería de Isabel Coixet. Pero quiero decir que, dicho eso, por otro lado decías que el cine ya no es solo el cine. A ver, yo creo que hablar de cine hoy en día es un poco obsoleto, en el sentido de que cuando parece que hablamos de cine hablamos solamente de las películas que se estrenan en las salas. Hoy en día tenemos que hablar de productos, de contenidos audiovisuales. ¿Por qué? Pues porque realmente los contenidos audiovisuales hoy llegan a muchísimos dispositivos, a todas las edades, a todos los hogares. Es verdad, como tú dices, ¿no? En mi pueblo no hay cine, pero yo soy un gran consumidor de audiovisual, ¿no? Entonces hay que hablar en términos de contenidos audiovisuales. Y el valor que están aportando las series ahora mismo de televisión tienen valores cinematográficos, en algunos casos incluso mayores que las propias películas. Entonces, pues es un error. Yo creo que hay que hablar de contenidos audiovisuales sin más. Bueno, yo no es que discrepe, pero yo introduciría un matiz. Yo creo que cuando hablamos en general, yo creo que sí que hay que hablar de contenidos audiovisuales. Cuando hablamos de políticas públicas de protección, sí que tenemos que hablar de cine. Porque ¿qué pasa? Que también va a haber protección pública a los telemovies y a las series, cuando las series las paga íntegramente el emisor, la televisión, cuando se harán o no se harán en función de la recuperación de la inversión, que lo tienen muy claro, cuando tienen 4.000 millones de beneficios o 2.000 o lo que sea. Yo creo que donde está la debilidad es en el cine. Porque además el cine, si se hace bien, acaba repercutiendo no solamente narrativamente, sino también en talento, en profesiones, etcétera, en la televisión. Cuando decimos, no, es que las series cada vez son mejores, no está desvinculado del cine, porque casi todos los buenos directores de series provienen del cine. Claro que desde un punto de vista puramente, no digo abstracto, pero general, narrativo, hay que hablar de contenidos audiovisuales, pero si hablamos de políticas públicas, lo que no podemos hacer, y lo han intentado, es decir, cuando nosotros vamos al Ministerio y decimos, oiga, que tiene que haber algo más, Telecinco Cinema, sí, que dicen, no, nosotros también somos productores, también queremos acceder a las subvenciones. Oiga, pero eso es a nivel nacional se ve muy fácil, pero a nivel autonómico también se ve muy fácil. Bueno, quiero decir, en las autonomías sí se está apoyando. Por ejemplo, desde el IVAC se está haciendo ya, se van a apoyar las TV movies, se van a apoyar las televisiones. ¿Por qué? Porque es como conformar las patas de que tiene una comunidad autónoma para apoyar su audiovisual, su televisión autonómica y su Consejería de Cultura, Consellería de Cultura. Entonces, ahí las dos patas que tienen sí se apoyan mutuamente para conseguir sacar adelante esos contenidos audiovisuales con valores propios, ¿no? Sí. No, si no estamos en desacuerdo, pero quiero decir que en cuanto a políticas públicas me parece que hay que matizar un poco, porque además es como digo, el lobby de las televisiones pues también se quiere meter. Ya nos están diciendo que cortemos. Una cuestión, distribución. Antes mencioné el caso de Italia, pero, por ejemplo, hay una cosa que yo creo que es factible y es algo que podemos lograr, y es que en España se constituya una red pública de exhibición.
¿Por qué no hay una red pública de exhibición cuando hay centros culturales que a lo mejor no entrarían en la ventana, perdonad que hable así, o en el periodo en el cual las películas están en salas comerciales? Pero es que una película está en sala comercial 4, 5, 10 o 15 semanas. A partir de ahí, ¿por qué no puede esa película ser exhibida en localidades de cualquier tal, en la red pública? Y cuando hablo de red pública, incluso hablo de propios colegios, que hay institutos que tienen filmotecas, por supuesto, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso hay que cambiarlo. En la Argentina existe una red pública de cines que permite que esas películas que a lo mejor tienen algunas dificultades para llegar al gran público, a redes comerciales tipo, yo qué sé, pues Kinépolis, etcétera y tal, que es verdad, sin embargo, tengan esa posibilidad de ser exhibidas en pantalla grande y en salas de cine, y no solamente en la televisión. Eso los documentales sí que lo tenemos muy bien aprendido, porque el documental es muy difícil que lleguemos a las grandes salas de cine. Sin embargo, sí que hemos conseguido algunos circuitos de salas públicas donde están los centros culturales, claro. Por ejemplo, aquí en Madrid, Matadero de Madrid, que la Cineteca es un elemento fundamental para el documental, las filmotecas y todos los centros culturales de toda España prácticamente. Oye, pues si os parece bien, José Noya, mil gracias. Pilar Pérez Solano, mil gracias también. Mil gracias a los dos referencias del mundo del cine que han querido compartir esta mañana en la Escuela de Buen Gobierno. Yo acabo con un mensaje final que apuntaba antes José, yo creo que como viejo socialdemócrata, que es que también en el cine fijémonos en los nórdicos, fijémonos también en cosas que se están haciendo en Dinamarca. Un fuerte aplauso para los dos. Mil gracias a todos por venir. Para